Miguel siempre había sido un hombre reservado, alguien que prefería el silencio a las luces brillantes de la atención. A sus 58 años, su vida parecía haber sido definida por la sombra de su hermano mayor, Javier. Javier era todo lo contrario, carismático, extrovertido y dueño de una voz que podía llenar cualquier espacio con emoción pura. En Bogotá, durante las reuniones familiares, los dos eran inseparables. Mientras Javier cantaba boleros con una pasión que electrizaba el aire, Miguel lo acompañaba con su fiel violón, siempre en segundo plano. Pero esa dinámica cambió abruptamente cuando Javier falleció de manera inesperada debido a problemas cardíacos. La pérdida dejó un vacío inmenso en Miguel, como si una parte esencial de su ser se hubiera desvanecido junto con su hermano. Desde ese día, el violón quedó abandonado en un rincón polvoriento de su hogar, convertido en un símbolo doloroso de lo que ya no estaba. Meses después del funeral, Miguel se encontró solo en el sótano de 1910, la casa de sus padres, rodeado de cajas llenas de recuerdos que parecían pesar más que el aire mismo. Mientras organizaba los objetos personales de Javier, sus manos tropezaron con algo inesperado. Una cinta de casete antigua con las palabras "para el futuro", escritas en una caligrafía apresurada pero reconocible. La curiosidad y la nostalgia se entrelazaron en su pecho, mientras desempolvaba un viejo reproductor para escucharla. Al presionar play, las risas y los acordes imperfectos llenaron la habitación como si Javier estuviera ahí nuevamente. Era una grabación de ellos dos cantando juntos. La voz cálida de Javier lideraba mientras Miguel seguía el ritmo con su violón. La mezcla de emociones fue abrumadora. Tristeza por lo perdido y un deseo renovado por mantener viva la memoria de su hermano. Esa noche, Miguel no pudo dormir. La cinta seguía resonando en su mente como un eco que no quería desvanecerse. Cada nota, cada palabra improvisada de Javier parecía susurrarle algo importante. «No dejes que esto muera conmigo». Miguel se levantó de la cama antes del amanecer y por primera vez en meses tomó su violón. Sus dedos estaban torpes, como si hubieran olvidado el lenguaje de las cuerdas, pero no importaba. La música comenzó a fluir lentamente, primero como un murmullo tímido y luego como un río que recuperaba su cauce. Sentado en la sala de estar, rodeado por el silencio de la madrugada, Miguel sintió que algo dentro de él empezaba a cambiar. Decidió que no podía dejar que la memoria de Javier se desvaneciera. Tenía que hacer algo para honrarlo. La idea del álbum llegó como una chispa inesperada mientras Miguel revisaba las viejas partituras que Javier había dejado atrás. Eran canciones que habían marcado momentos importantes en sus vidas. Boleros clásicos como Bésame mucho y Contigo en la distancia, junto con piezas tradicionales colombianas que hablaban de amor, pérdida y esperanza. Pero Miguel sabía que no podía hacerlo solo. Aunque tocar el violón era parte de su esencia, necesitaba voces y músicos que pudieran darle vida al proyecto. Con algo de nerviosismo, empezó a contactar amigos músicos del barrio, muchos de los cuales habían conocido a Javier y compartían historias similares de duelo y superación. Para su sorpresa, todos aceptaron participar con entusiasmo. Parecía que la música tenía el poder de unirlos en un propósito común. Las primeras sesiones de grabación fueron un torbellino de emociones. Miguel, acostumbrado a la soledad de su duelo, se encontró rodeado de risas, anécdotas y melodías que parecían llenar el vacío dejado por Javier. Cada músico traía consigo una energía única. Estaba Camilo, el percusionista que golpeaba los tambores como si estuviera contando su propia historia. Valeria, cuya voz dulce y melancólica podía transformar cualquier letra en un suspiro. Y Andrés, un joven guitarrista que había aprendido a tocar escuchando las mismas canciones que Javier solía cantar. Mientras trabajaban juntos, Miguel empezó a notar algo extraordinario. No solo estaban creando música, sino también tejiendo una red de apoyo emocional que los conectaba más allá de las notas y acordes. La presencia de Javier se sentía en cada rincón del estudio improvisado, como si estuviera guiándolos desde algún lugar invisible. Sin embargo, no todo fue fácil. Hubo momentos en los que Miguel sentía que el peso del proyecto era demasiado para él. Había noches en las que la nostalgia lo golpeaba con fuerza. El sonido del violón le recordaba las tardes interminables que pasaba ensayando con Javier, y la ausencia se hacía casi insoportable. Pero cada vez que pensaba en rendirse,
Recordaba la cinta de casete y las palabras "para el futuro". ¿Qué significaba ese mensaje? Miguel llegó a la conclusión de que Javier había querido dejarle un legado, algo que trascendiera su muerte. Esa idea le daba fuerzas para seguir adelante, incluso en los días más oscuros. Poco a poco, la música dejó de ser solo un homenaje a su hermano y se convirtió en una forma de sanar su propia alma. A medida que el álbum tomaba forma, Miguel comenzó a notar algo que lo sorprendió profundamente. Las canciones no solo evocaban recuerdos de Javier, sino también momentos de su propia vida que había olvidado. Había boleros que solían cantar juntos en las fiestas familiares, pero también había melodías que Miguel había compuesto en secreto, guardando sus emociones en las cuerdas de su violón mientras Javier brillaba bajo los reflectores. En una noche particularmente emotiva, Miguel decidió incluir una canción inédita que ambos habían escrito poco antes de la muerte de Javier. Era una pieza sencilla pero llena de significado, un diálogo musical entre dos hermanos que hablaba de amor, gratitud y la inevitabilidad de la despedida. Al compartirla con los demás músicos, el estudio se llenó de un silencio reverente. Todos sabían que esa canción sería el corazón del álbum. El día del lanzamiento llegó más rápido de lo que Miguel hubiera imaginado. El salón comunitario del barrio estaba decorado con fotos antiguas de Javier y Miguel, junto con luces cálidas que daban al espacio un aire acogedor. Los vecinos empezaron a llegar uno por uno, muchos trayendo consigo recuerdos personales de Javier, historias sobre su generosidad, su risa contagiosa y su habilidad para hacer sentir especial a cualquiera. Miguel estaba nervioso. No era alguien acostumbrado a estar en el centro de atención, pero cuando subió al pequeño escenario y vio las caras familiares entre el público, algo dentro de él se calmó. Tomó su violón y comenzó a tocar la primera canción del álbum, una interpretación emotiva de "Bésame mucho", que hizo que más de uno en la audiencia derramara lágrimas. Cada nota parecía llevar consigo un pedazo del alma de Javier, como si estuviera presente en cada acorde. Cuando llegó el momento de interpretar la canción inédita, Miguel sintió que su corazón latía más rápido de lo habitual. El violón descansaba en sus manos como un viejo amigo que había regresado después de una larga ausencia. «Esta canción es especial», dijo al público con la voz entrecortada. «Es algo que Javier y yo escribimos juntos, pero nunca tuvimos la oportunidad de tocarla frente a ustedes. Hoy quiero compartirla, porque sé que él está aquí, en espíritu, acompañándome». Los primeros acordes llenaron el salón con una delicadeza casi palpable. La letra hablaba de los lazos que nunca se rompen, incluso en la distancia, y de cómo el amor puede trascender el tiempo y el espacio. Miguel cantó con una voz que parecía contener años de emociones reprimidas, mientras los músicos lo seguían con un respeto solemne. Cuando terminó, el silencio fue absoluto. Luego, una ola de aplausos y lágrimas inundó el lugar. Esa noche marcó un antes y un después en la vida de Miguel. Al ver cómo su música había tocado los corazones del público, entendió que el proyecto no solo era un homenaje a Javier, sino también una forma de sanar las heridas colectivas del barrio. Personas que habían perdido seres queridos se acercaron para agradecerle. Algunos compartieron historias sobre cómo las canciones les habían recordado momentos felices con sus propias familias. Miguel sintió que había encontrado un propósito nuevo, algo que iba más allá del dolor y la pérdida. Decidió que no dejaría que ese renacimiento terminara ahí. Aunque el álbum era un cierre simbólico para su duelo, también era el inicio de algo más grande, una vida dedicada a celebrar las conexiones humanas a través de la música. En los días posteriores al evento, Miguel se encontró rodeado de una energía renovada. Vecinos, amigos y hasta desconocidos que habían asistido al concierto comenzaron a buscarlo para hablar sobre el impacto que las canciones habían tenido en sus vidas. Algunos querían aprender a tocar boleros, otros simplemente deseaban escuchar más historias sobre Javier y su legado. Miguel, quien siempre había sido reservado, se sorprendió al descubrir que disfrutaba estas conversaciones. Era como si cada intercambio le permitiera revivir los momentos compartidos con su hermano, pero también le ayudaba a construir nuevos recuerdos con las personas que ahora formaban parte de su vida. Inspirado por esta conexión, decidió organizar talleres comunitarios de música, abiertos para cualquier persona que quisiera aprender o compartir su propia historia.
Los talleres se convirtieron en un espacio mágico donde las emociones fluían tan libremente como las melodías. Había niños que nunca habían sostenido un instrumento antes, ancianos que querían recordar las canciones de su juventud y adultos que buscaban un refugio para expresar lo que llevaban dentro. Miguel se convirtió en el eje central de este pequeño movimiento musical. Su paciencia y calidez lo hacían accesible para todos. En una tarde particularmente especial, una mujer mayor llamada Rosa trajo consigo una vieja partitura escrita por su esposo fallecido. Nunca pude escucharla porque él murió antes de terminarla, confesó con lágrimas en los ojos. Miguel tomó la partitura y junto con el grupo trabajó para darle vida a la composición. Cuando finalmente la interpretaron, Rosa lloró como si estuviera abrazando a su esposo una vez más. Para Miguel, momentos como ese eran la prueba de que la música podía sanar incluso las heridas más profundas. Con el paso de los meses, Miguel empezó a recibir invitaciones para tocar en eventos locales, aunque al principio dudaba en aceptar, temiendo que su música no fuera suficiente sin la presencia de Javier. Pronto descubrió que cada presentación era una oportunidad para compartir su historia y la de su hermano. En un festival cultural organizado por el barrio, Miguel interpretó una versión acústica de Contigo en la distancia, que dejó al público en completo silencio. Al terminar, una joven se acercó y le dijo: «Mi padre solía cantar esa canción. Escucharte me hizo sentir que él estaba aquí conmigo». Miguel sonrió con gratitud, entendiendo que su música había trascendido su propia experiencia personal. Ahora era un puente entre generaciones, un hilo invisible que conectaba a las personas con sus recuerdos y emociones más profundas. Sin embargo, Miguel también se dio cuenta de que este camino no era solo sobre el pasado. Cada vez que tocaba el violón o componía una nueva melodía, sentía que estaba construyendo algo nuevo, algo que honraba a Javier, pero también celebraba su propia identidad. Por primera vez en años, Miguel comenzó a escribir canciones originales inspiradas en las historias que escuchaba durante los talleres y conciertos. Una de esas canciones, titulada Renacer, hablaba sobre encontrar luz en medio de la oscuridad y aprender a vivir con las cicatrices del alma. Cuando la presentó por primera vez en una reunión comunitaria, las palabras resonaron como un eco colectivo. Todos los presentes parecían entender exactamente lo que Miguel quería transmitir. Esa noche, mientras guardaba su violón después del concierto, Miguel sintió una paz profunda. Había encontrado un propósito que no solo lo conectaba con Javier, sino también con el mundo. Un día, mientras caminaba por las calles del barrio con su violón al hombro, Miguel se detuvo frente a una pequeña plaza donde solía tocar con Javier cuando eran jóvenes. El lugar estaba casi igual, los bancos de madera desgastados, los árboles que proyectaban sombras largas al atardecer y el sonido lejano de los niños jugando. Miguel se sentó en uno de los bancos y, sin pensarlo demasiado, comenzó a tocar una melodía suave. Los transeúntes se detuvieron poco a poco, formando un pequeño círculo a su alrededor. Algunos lo reconocieron del evento del álbum, otros simplemente se dejaron llevar por la música. Entre ellos había un niño que miraba fijamente el violón, fascinado por el sonido que parecía llenar el aire con algo más que notas. Miguel le sonrió y lo invitó a acercarse. «¿Quieres intentarlo?», le preguntó, extendiéndole el instrumento. El niño asintió tímidamente, y, aunque apenas pudo sacar un par de sonidos torpes, su sonrisa iluminó toda la plaza. Ese momento le recordó a Miguel la primera vez que Javier lo había animado a tocar el violón. «La música es para compartir», solía decirle su hermano mayor, y ahora esas palabras cobraban un nuevo significado. Miguel decidió que no solo seguiría tocando en eventos y talleres, sino que también dedicaría tiempo a enseñar música a los niños del barrio. Con la ayuda de algunos amigos, músicos, organizó clases gratuitas en el salón comunitario, donde los pequeños aprendían no solo a tocar instrumentos, sino también a expresar sus emociones a través de la música. Para Miguel, cada clase era un recordatorio de que la vida seguía adelante y que el legado de Javier estaba más vivo que nunca. A través de esos niños, sentía que estaba plantando semillas de esperanza y creatividad, que florecerían mucho después de que él dejara este mundo. Con el paso del tiempo, los talleres y las clases de música se convirtieron en un pilar fundamental del barrio.
Lo que comenzó como un pequeño homenaje a Javier ahora era un movimiento que unía a personas de todas las edades y trasfondos. Miguel veía cómo los niños que antes apenas podían sostener un instrumento, ahora tocaban canciones completas con una confianza que iluminaba sus rostros. Los adultos, por su parte, encontraban en la música un refugio para sus propios desafíos y pérdidas. Una tarde, mientras afinaba su violón antes de una clase, Miguel escuchó a dos mujeres mayores cantando juntas una vieja canción de cuna. Sus voces eran frágiles pero llenas de sentimiento, y Miguel no pudo evitar sonreír al darse cuenta de que la música había creado un espacio donde todos podían sentirse vistos y escuchados. Pero no todo era alegría. Había días en los que el peso del pasado volvía a caer sobre Miguel como una sombra persistente. A veces, mientras tocaba solo en su casa, sentía la ausencia de Javier tan intensamente que le costaba respirar. En esos momentos recordaba la cinta de casete con las palabras "para el futuro" y se preguntaba si realmente estaba cumpliendo con lo que su hermano había querido para él. Sin embargo, cada vez que miraba a los niños aprendiendo a tocar o escuchaba las risas durante los talleres, encontraba la respuesta. Javier no solo le había dejado un legado musical, le había dado una razón para seguir adelante, para transformar el dolor en algo hermoso y duradero. Esa certeza lo ayudaba a levantarse cada día con renovada determinación. Un año después del lanzamiento del álbum, Miguel decidió organizar un concierto especial en la plaza donde había comenzado a tocar nuevamente. Era su forma de celebrar todo lo que había logrado y agradecer al barrio por el apoyo incondicional que le habían brindado. La noticia del evento se extendió rápidamente, y el día del concierto, la plaza estaba llena de vida. Familias enteras, jóvenes músicos y vecinos mayores se reunieron bajo las luces cálidas que iluminaban el escenario improvisado. Miguel abrió el evento con una versión instrumental de Renacer, su canción más personal, dejando que las notas hablaran por sí mismas. Mientras tocaba, miró al público y vio rostros llenos de emoción, algunos cantando suavemente junto con la melodía. En ese instante, sintió que Javier estaba ahí con él, no como una ausencia dolorosa, sino como una presencia reconfortante que lo acompañaba en cada acorde. El momento culminante del concierto llegó, cuando Miguel invitó a los niños de sus talleres a subir al escenario para interpretar una canción juntos. Era una pieza sencilla pero vibrante, llena de esperanza y alegría. Los pequeños tocaban sus instrumentos con entusiasmo, mientras Miguel los guiaba con su violón, creando una armonía que parecía envolver toda la plaza. Al terminar la canción, el público estalló en aplausos y vítores. Algunos incluso lanzaron flores al escenario como muestra de gratitud. Miguel se inclinó para recoger una rosa blanca y la sostuvo en alto, dedicándola silenciosamente a Javier. En ese momento, entendió que el legado de su hermano no solo vivía en las canciones que habían compartido, sino también en cada persona que había encontrado consuelo y conexión a través de la música. Tras el concierto, Miguel se sentó en uno de los bancos de la plaza, mientras el público comenzaba a dispersarse. La noche estaba tranquila, y las luces de las farolas proyectaban sombras suaves sobre el suelo adoquinado. En sus manos sostenía la rosa blanca que había recogido del escenario, girándola lentamente entre sus dedos. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una paz genuina, como si finalmente hubiera encontrado su lugar en el mundo. Pensó en Javier, en todo lo que habían compartido y en cómo su ausencia lo había llevado a descubrir una nueva faceta de sí mismo. «Gracias, hermano», murmuró al cielo estrellado, sintiendo que esas palabras viajaban más allá de lo visible. En ese momento no había tristeza, solo gratitud por el camino recorrido y por las personas que lo habían acompañado. En los días siguientes, Miguel comenzó a planificar nuevos proyectos musicales con un entusiasmo renovado. Decidió grabar un segundo álbum, esta vez compuesto enteramente por canciones originales inspiradas en las historias del barrio y las experiencias compartidas durante los talleres. También empezó a colaborar con otros músicos locales para organizar eventos comunitarios que celebraran la diversidad cultural de Bogotá. Cada paso que daba era un recordatorio de que la música tenía el poder de transformar vidas, incluyendo la suya. Aunque todavía había momentos en los que extrañaba profundamente a Javier, esos sentimientos ya no lo paralizaban. En cambio, los veía como una fuente de inspiración constante,
una prueba de que el amor y la conexión podían trascender incluso las fronteras más definitivas. Con el tiempo, Miguel se convirtió en un referente musical en el barrio y más allá. Su nombre comenzó a aparecer en pequeñas publicaciones locales, y su historia se compartía como un ejemplo de resiliencia y amor fraternal. Pero para él, la verdadera recompensa no estaba en el reconocimiento público, sino en los momentos íntimos que la música seguía regalándole. En una tarde lluviosa, mientras daba una clase a un grupo de niños, uno de ellos levantó la mano tímidamente y preguntó: ¿Crees que algún día podré tocar tan bien como tú? Miguel sonrió, recordando las inseguridades que él mismo había tenido cuando empezó a tocar junto a Javier. Claro que sí, respondió con convicción. La música no se trata de ser perfecto, se trata de poner tu corazón en cada nota. Esa filosofía se convirtió en el lema de sus talleres, una enseñanza que resonaba profundamente en todos los que lo escuchaban. Aunque Miguel nunca dejó de extrañar a Javier, aprendió a convivir con esa ausencia como parte de su historia. Cada vez que tocaba el violón o componía una nueva melodía, sentía que estaba dialogando con su hermano, manteniendo viva esa conexión que había sido tan importante para ambos. En una noche tranquila, mientras organizaba sus partituras antes de dormir, encontró la cinta de casete marcada con las palabras "para el futuro". La colocó en el reproductor y escuchó nuevamente las risas y las voces imperfectas que habían iniciado todo. Esta vez no hubo lágrimas ni tristeza, solo una sonrisa cálida que iluminó su rostro. Miguel entendió que el futuro al que Javier se refería no era solo suyo, era un legado compartido con todos aquellos que habían encontrado consuelo y esperanza en su música. Cerró los ojos y dejó que la grabación terminara, sintiendo que su hermano estaba orgulloso de todo lo que había logrado. La vida de Miguel, aunque marcada por la pérdida, se había transformado en un testimonio de superación y propósito. Cada rincón del barrio parecía llevar su huella. Las plazas donde ahora los niños tocaban en pequeños conciertos, el salón comunitario que resonaba con risas y acordes, y las calles donde los vecinos lo saludaban con afecto. Un día, mientras caminaba hacia una reunión con otros músicos locales, se detuvo frente a una pared donde alguien había pintado un mural. Era una imagen de Javier cantando con su característico entusiasmo, acompañado por un violón que claramente representaba a Miguel. Bajo la pintura, una frase decía: "La música nunca muere, vive en quienes la comparten". Miguel sintió un nudo en la garganta al leer esas palabras, pero también una profunda gratitud. Ese mural no era solo un homenaje a su hermano, era un recordatorio de todo lo que habían construido juntos y de cómo su legado seguía vivo. En los años que siguieron, Miguel continuó enseñando, componiendo y tocando en eventos locales. Su segundo álbum tuvo un impacto inesperado, llegando a oídos de personas fuera de Bogotá que se sintieron identificadas con las historias detrás de las canciones. Aunque nunca buscó fama ni reconocimiento más allá de su comunidad, Miguel aceptó humildemente las invitaciones para compartir su música en otras ciudades. En cada lugar que visitaba, encontraba nuevas historias de amor, pérdida y esperanza que lo inspiraban a seguir creando. Pero siempre regresaba al barrio, al lugar donde todo había comenzado. Para él, ese era el corazón de su música. Las calles llenas de recuerdos, las personas que lo habían apoyado y el espíritu de Javier, que seguía acompañándolo en cada nota. Al final del día, Miguel sabía que no solo había encontrado su voz, había ayudado a otros a encontrar la suya. Una tarde, mientras afinaba su violón en el salón comunitario antes de una clase, Miguel recibió una visita inesperada. Era un hombre mayor que llevaba un sombrero desgastado y una guitarra al hombro. ¿Eres Miguel?, preguntó con una voz áspera pero amable. Miguel asintió curioso. Escuché tu historia y tus canciones. Me recordaste a mi hermano, con quien solía tocar hace muchos años. Quería agradecerte por lo que haces. No sabes cuántas vidas has tocado con tu música. El hombre se sentó y comenzó a tocar un bolero que Miguel reconoció de inmediato. Era una de las canciones favoritas de Javier. Sin decir una palabra, Miguel tomó su violón y se unió a él, creando una improvisación que llenó el salón de una energía cálida y nostálgica. Cuando terminaron, ambos se miraron con una sonrisa que no necesitaba explicación. En ese momento, Miguel entendió que la música seguía tejiendo conexiones inesperadas, como si Javier estuviera detrás de cada encuentro significativo. Esa noche, al regresar a casa,
Miguel se sentó en su sala con el violón en las manos y comenzó a escribir una nueva canción. Las palabras fluían con facilidad, como si fueran dictadas por algo más grande que él mismo. La letra hablaba de los encuentros que cambian vidas, de las despedidas que dejan huellas imborrables y de la capacidad infinita del ser humano para encontrar esperanza incluso en los momentos más oscuros. Cuando terminó, sintió una calma profunda, como si esa canción fuera el cierre perfecto para todo lo que había vivido hasta ese momento. Decidió llamarla La canción que nunca muere, un título que encapsulaba no solo su historia personal, sino también la esencia de lo que la música significaba para él, un puente entre el pasado y el futuro, entre el dolor y la sanación. El día que Miguel presentó La canción que nunca muere por primera vez, fue uno de los momentos más significativos de su vida. Decidió hacerlo en un evento especial organizado en el parque principal del barrio, donde había comenzado su viaje musical junto a Javier. El lugar estaba decorado con luces cálidas y fotografías antiguas que contaban la historia de la comunidad y su conexión con la música. Cuando Miguel subió al escenario, el público lo recibió con una ovación que parecía envolverlo como un abrazo colectivo. Antes de comenzar, tomó el micrófono y dijo: «Esta canción es para todos ustedes, pero especialmente para mi hermano Javier. Él me enseñó que la música nunca muere, que siempre encuentra una forma de vivir en quienes la comparten». Las primeras notas del violón resonaron como un susurro lleno de emoción, y cuando Miguel comenzó a cantar, cada palabra parecía tocar el corazón de los presentes. El público escuchó en silencio absoluto, algunos con lágrimas en los ojos, otros sosteniendo las manos de sus seres queridos. La letra hablaba de la resiliencia frente a la pérdida, del amor que trasciende el tiempo y del poder transformador de la música. Al terminar, Miguel dejó que el último acorde se desvaneciera lentamente en el aire, antes de mirar al público con una sonrisa llena de gratitud. Los aplausos fueron ensordecedores, pero lo que realmente conmovió a Miguel fueron las personas que se acercaron después del concierto para compartir sus propias historias. Una mujer le contó cómo había perdido a su hijo, pero encontraba consuelo en las canciones. Un joven dijo que había decidido aprender a tocar guitarra, inspirado por él. Miguel entendió que su música no solo era un homenaje a Javier, era una fuente de esperanza para todos los que enfrentaban sus propias batallas. Con el tiempo, la canción que nunca muere se convirtió en un símbolo para el barrio y más allá. La gente comenzó a compartir la canción en redes sociales, y pronto llegaron mensajes de personas de otros lugares que se sentían identificadas con su historia. Miguel nunca había imaginado que su música pudiera viajar tan lejos, pero cada mensaje que recibía era un recordatorio de que las emociones humanas no tenían fronteras. Un día, recibió una invitación para participar en un festival de música en Medellín, donde artistas de todo el país se reunían para celebrar la diversidad cultural de Colombia. Aunque inicialmente dudó en aceptar, sintiendo que su lugar siempre sería el barrio donde había crecido, finalmente decidió que era una oportunidad para llevar el legado de Javier a nuevas audiencias. «Esto también es para ti, hermano», pensó mientras empacaba su violón para el viaje. El festival fue una experiencia transformadora para Miguel. Cuando subió al escenario frente a cientos de personas, sintió los mismos nervios que había experimentado en su primer concierto comunitario. Pero al tocar las primeras notas de la canción que nunca muere, esos nervios desaparecieron, reemplazados por una sensación de conexión profunda con el público. La respuesta fue increíble. La audiencia cantó junto con él, algunos incluso levantando sus teléfonos para grabar el momento. Al final de su presentación, Miguel recibió una ovación de pie y vio cómo las lágrimas brillaban en los ojos de muchas personas. Esa noche, mientras caminaba por las calles iluminadas de Medellín después del festival, entendió que su música no solo era un puente hacia el pasado, también era una forma de construir un futuro lleno de significado y esperanza. Al regresar a Bogotá, Miguel sintió que algo había cambiado dentro de él. Aunque siempre había sido un hombre humilde y reservado, ahora entendía que su música tenía un impacto que iba más allá de lo personal. Decidió organizar un último gran evento en el barrio, una celebración que reuniera a todas las personas que habían sido parte de su viaje. El salón comunitario se llenó de vida una vez más, con decoraciones hechas por los niños de sus talleres y una mesa repleta de fotografías que contaban la historia de Javier y Miguel. Antes de comenzar el concierto,
Miguel tomó el micrófono y dijo: «Hoy no solo celebramos la música, celebramos la conexión, la esperanza y la fuerza que encontramos en cada uno de nosotros. Gracias por ser parte de esto». Su voz temblaba ligeramente, pero el aplauso del público lo llenó de energía. El concierto fue una mezcla perfecta de nostalgia y alegría. Miguel interpretó las canciones favoritas de Javier, junto con algunas piezas nuevas que había compuesto inspirado por las historias del barrio. Cada melodía parecía llevar consigo un pedazo del alma colectiva de la comunidad. Al final del evento tocó La canción que nunca muere, acompañado por todos los niños y músicos que habían participado en sus talleres. El escenario se llenó de risas, voces y acordes que resonaban como un eco eterno. Cuando terminó, Miguel miró al público y vio algo que le hizo sentir una paz profunda. No solo había honrado la memoria de su hermano, había construido algo hermoso y duradero. Esa noche, mientras guardaba su violón por última vez antes de regresar a 1900 casa, supo que su viaje musical no había terminado, apenas estaba comenzando. Con los días, Miguel empezó a reflexionar sobre todo lo que había vivido desde la muerte de Javier. Recordó el dolor inicial, la sensación de vacío que parecía imposible de llenar, y cómo la música había sido el puente que lo conectó nuevamente con la vida. Una tarde, mientras caminaba por el barrio, pasó frente a la casa donde había crecido con su hermano. La fachada estaba un poco desgastada, pero aún conservaba ese aire familiar que le traía tantos recuerdos. Decidió entrar al sótano, el lugar donde había encontrado la cinta de casete que cambió su vida. Al encender la luz, vio las cajas que aún guardaban algunos objetos de Javier. Entre ellas encontró una foto antigua de ambos tocando juntos en una reunión familiar. Miguel sonrió al verla y sintió una oleada de gratitud. «Gracias por todo, hermano», murmuró en voz baja, sintiendo que Javier siempre estaría con él. Esa noche, Miguel tomó su violón y comenzó a tocar sin un plan específico, dejando que las notas fluyeran libremente. Era como si estuviera teniendo una conversación íntima con su hermano. Una última charla antes de cerrar un capítulo importante de su vida. La música llenó la pequeña sala de estar con una calidez reconfortante, y Miguel se dio cuenta de algo esencial. Aunque el dolor nunca desaparecería por completo, había aprendido a convivir con él y a transformarlo en algo hermoso. Al terminar de tocar, dejó el violón a un lado y miró por la ventana hacia las luces del barrio. En ese momento supo que no importaba cuántos años pasaran o cuántas canciones compusiera, el legado de Javier viviría para siempre en su música y en cada persona que tocara con sus melodías. Con esa certeza, apagó las luces y se fue a dormir con una paz que no había sentido en mucho tiempo. Los años pasaron, pero la historia de Miguel y Javier se convirtió en un legado que trascendió generaciones. Los niños que habían aprendido música en sus talleres crecieron y comenzaron a enseñar a otros, llevando consigo las lecciones de amor y resiliencia que Miguel había compartido. El salón comunitario se convirtió en un centro cultural reconocido en Bogotá, un lugar donde la música y las historias personales se entrelazaban para crear algo único. Aunque Miguel ya no organizaba conciertos tan grandes como antes, seguía tocando su violón en pequeños eventos y reuniones, siempre con la misma pasión que lo había guiado desde el principio. Cada vez que interpretaba La canción que nunca muere, sentía que estaba escribiendo una nueva página en el libro de su vida, una página que conectaba el pasado con el presente y el futuro. Un día, mientras caminaba por la plaza donde solía tocar con Javier, un grupo de jóvenes músicos lo reconoció y lo invitó a unirse a ellos. Miguel aceptó con una sonrisa y tomó su violón, sintiendo que cada nota era un homenaje a todo lo que había vivido. Mientras tocaban juntos bajo el cielo abierto, Miguel miró a los rostros jóvenes llenos de entusiasmo y recordó las palabras de Javier: «La música es para compartir». En ese momento, entendió que su misión estaba completa. Había transformado el dolor en belleza, había conectado corazones y había dejado un legado que nunca moriría. Cuando terminó la última canción, dejó descansar su violón sobre sus rodillas y miró al horizonte con una sonrisa tranquila. La música nunca muere, vive en quienes la comparten, y Miguel sabía que seguiría viviendo en cada acorde, en cada historia y en cada alma tocada por sus melodías.
En sus últimos años, Miguel decidió escribir un libro sobre su vida y la historia detrás de su música. Quería dejar un testimonio que no solo hablara de Javier, sino también de cómo la pérdida y el amor habían moldeado su camino. El libro, titulado La canción que nunca muere, se convirtió en un éxito inesperado en su comunidad. Las personas lo leían no solo como una biografía, sino como una fuente de inspiración para enfrentar sus propios desafíos. Miguel dedicó cada página a su hermano, a los músicos que lo acompañaron y a las personas del barrio que le enseñaron que la música podía sanar incluso las heridas más profundas. Al terminar el último capítulo, sintió una paz indescriptible, como si hubiera cerrado el círculo que comenzó el día que encontró aquella cinta de casete en el sótano. El día del lanzamiento del libro, Miguel organizó un pequeño evento en el salón comunitario. Esta vez no hubo violón ni canciones, solo palabras que resonaban con la misma fuerza que las melodías que había tocado durante años. Al final de su discurso, Miguel miró al público y dijo: «La música nunca muere porque vive en cada uno de nosotros. Javier me enseñó eso y hoy quiero compartirlo con ustedes». El aplauso fue largo y emotivo, y Miguel entendió que su historia había tocado más vidas de las que jamás imaginó. Esa noche, mientras caminaba hacia su casa bajo el cielo estrellado, sintió una gratitud profunda por todo lo vivido. La canción que nunca muere no era solo una melodía, era un legado eterno, un recordatorio de que el amor y la conexión humana siempre encuentran una forma de trascender. En los días que siguieron al lanzamiento del libro, Miguel recibió cartas y mensajes de personas de todo el país. Algunos compartían cómo su historia los había inspirado a retomar proyectos que habían abandonado. Otros simplemente agradecían por haber puesto en palabras y música emociones que ellos mismos no podían expresar. Miguel leía cada mensaje con calma, saboreando cada palabra como si fueran notas de una melodía que seguía creciendo. Aunque ya no buscaba reconocimiento, sentía que cada carta era una confirmación de que había cumplido con lo que Javier había querido: llevar la música más allá del dolor, hacia un lugar de sanación y conexión. Una tarde, mientras guardaba el violón después de una pequeña presentación en el barrio, Miguel miró las cuerdas desgastadas y sonrió. Ese instrumento, que una vez había representado su pérdida, ahora era un símbolo de todo lo que había construido. «Gracias por todo», murmuró en voz baja, como si hablara tanto con Javier como con la música misma. Al salir del salón comunitario, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos cálidos. Miguel caminó hacia su casa con pasos tranquilos, sabiendo que había encontrado su lugar en el mundo. La canción que nunca muere seguía viva en él, en sus alumnos, en las calles del barrio y en cada persona que había tocado con sus melodías. Y así seguiría, como un eco eterno que resonaría mucho después de que él dejara de tocar.